Entonces, generalmente cuando ustedes tienen que diagnosticar una aplicación en producción y es una aplicación que hace que sus sistemas caigan, los problemas comunes suelen ser de 4 tipos. Primero es que están seleccionando de mala manera los tipos de datos, lo que consecuentemente va a impactar en cuántos objetos se generan en el heap. Ese es un problema bien común, de que no seleccionen el tipo de dato adecuado. Pregunta en general, cuando ustedes quieren un número sin decimales, ¿qué tipo de dato utilizan? Integer. ¿Por qué utilizan siempre integer y no utilizan shorts, no utilizan bytes, por ejemplo? Es costumbre, ¿no? Generalmente es por costumbre. Ok, les cambio la pregunta. Cuando van a procesar con decimales, ¿cuál utilizan? Utilizan Big Decimal en el caso de que vayan a procesar cantidades que tienen muchos decimales o que no pueden perder decimales, como las cantidades financieras, pero si no es dinero, ¿cuál otro utilizarían? Double. ¿Y por qué no utilizan float, por ejemplo? Cierta diferencia, pero no recuerdo exactamente, pero esa pequeña diferencia puede ser que las cantidades no. Ok, entonces en el caso de double y floats y en el caso de integer, byte, short y long, generalmente yo hago esta pregunta porque ya sé la respuesta. Todos por costumbre utilizamos siempre integer y utilizamos siempre double porque es el que aprendemos al momento que estamos programando. Entonces, la diferencia es que, por ejemplo, mientras que double utiliza 64 bits, float utiliza 32 bits, entonces utiliza la mitad de la memoria. En el caso de integer, si comparan integer contra long, long usa 64, integer usa 32, short utiliza 16 y byte, como el nombre lo indica, utiliza 8. Y si sus cantidades son pequeñas y no van a hacer mucho procesamiento, probablemente deberían de explorar otros tipos de datos. Y por ejemplo, la más común, ¿cuál es el tipo de dato que utilizan al momento de que están generando texto? Concatenaciones tanto de 1 a 2 líneas hasta de 20 a 30 líneas. String. ¿En algún momento han utilizado string buffer? Ok, entonces, ¿por qué utilizan string buffer y en qué situaciones han trabajado con string buffer? Por ejemplo, cuando tienen mucha concatenación, ahí estarían ganando bastante en performance, porque string buffer sí es mutable y por lo tanto no se estarían generando nuevas instancias dentro de la máquina virtual de Java. Entonces vamos a ver algunos otros ejemplos. Segundo es, otro de los problemas que yo he visto mucho tanto en plataformas enterprise como de escritorio, es que declaran variables y las declaran a un nivel global. Entonces, si son variables de instancia, van a vivir mientras viva el objeto. El problema con eso es que declaren muchas variables de instancia, es que las referencias existen mientras el objeto existe. Podrían tener variables que están dentro de un método y que dejen de existir cuando el método termina, pero si ustedes permanecen con las referencias, esas referencias no van a permitir que sus variables sean eliminadas en un proceso de garbage collection. Tercero, es que escriben algoritmos innecesariamente complejos. Uno de los más comunes es cuando utilizan recursividad doble, porque al momento que ustedes utilizan algoritmos que tienen recursividad y no miden el impacto de su código, pueden estar creando código ineficiente que no necesariamente va a agotar los recursos del servidor, pero puede impactar en la calidad y en la velocidad de la ejecución de su código. Y por último, es que si ya en el peor de los casos, si suman estas 3 características en muchas apps y tienen una memoria limitada, todas las apps que están funcionando mal, en el caso de una arquitectura monolítica, hacen que el application server se vuelva lento y eventualmente se caiga porque agota la memoria. Entonces, ahorita lo que vamos a discutir es cada uno de estos escenarios y cómo los pueden diagnosticar utilizando herramientas comunes que vienen dentro de su máquina virtual de Java. Ok, entonces, en el caso de lo que nosotros acabamos de estudiar con la memoria, generalmente existen 2 pilas dentro del modelo de ejecución de Java. Existe el call stack, que tiene referencias de cuáles son los métodos que se han llamado uno a otro, y posteriormente existe un stack de variables que apunta hacia instancias en heap. Por ejemplo, una aplicación tradicional en Java inicia en el método main. Main a su vez podría llamar
a la creación de un estudiante, y a su vez dentro del estudiante podrían llamar a la ejecución del método setName. Entonces, mientras más métodos van ejecutando, en este stack se va a ir registrando cuál es el último método con un objetivo. Cuando ustedes declaran una variable, su scope siempre va a ser el tope del stack. Entonces, si declaran una variable dentro de un método, ¿cómo sé que la variable a la que me refiero es en el método? Porque es la que está en el tope de la pila en el stack, y por eso pueden hacer ocultación de variables y scope en los lenguajes de programación procedurales. Aquí, por ejemplo, si nosotros analizamos el código que yo tengo acá, nosotros creamos un estudiante, y el estudiante se guarda dentro del heap, y sus propiedades a su vez podrían tener tipos de datos primitivos o tipos de datos complejos que pudieran ser otros objetos. En el caso de los objetos, yo por ejemplo le coloqué como nombre John. Al momento que yo coloco John se va al string pool, y su variable age, que probablemente sea un entero, sí se guarda dentro del espacio designado para el objeto, porque no es otro objeto al cual yo tenga que apuntar. Si no fuera un int, sino fuera un integer, se crearía una nueva instancia a la cual este espacio referenciaría hacia la otra variable. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes aprendan cuál es el alcance de las variables, tanto a nivel de valores primitivos como a nivel de referencia? Dependiendo si ustedes lo programan bien o no, van a tener impacto en qué tanto los va a poder ayudar el garbage collector. Entonces, uno de los mitos que yo he visto mucho en lenguajes de programación modernos, no importa si es Python, Java, C# y demás, es que no hay leaks de memoria porque el garbage collector se va a encargar de limpiar la memoria. Por lo menos eso es lo que uno aprende inicialmente en esos lenguajes. Pero el garbage collector va a poder limpiar la memoria si solo si ustedes programan adecuadamente. De lo contrario, o sea, puede ser el garbage collector más inteligente, el mejor algoritmo que se ha diseñado para el garbage collector, pero si ustedes no están liberando las variables, eventualmente el garbage collector entra en una pelea para liberar los espacios de memoria. Entonces vamos a ver cómo funciona eso. Y segundo, un concepto que tienen que aprender al momento que están diagnosticando tanto servidores como aplicaciones en Java, es que por lo menos van a existir 2 threads en cualquier aplicación. No importando si es la aplicación más simple, siempre existen una cantidad n de threads. Va a existir el thread donde ustedes programaron el método main, o donde existe el main de su application server, y paralelo a este thread ustedes van a tener los threads del sistema, que es el que se encarga de herramientas de configuración, monitoreo, los threads o el thread de su recolector de basura. Pero si nosotros analizamos una aplicación lo más simple en Java, siempre vamos a observar que existen más de un thread en ejecución. Y eso es importante al momento que ustedes están analizando el performance de la aplicación. Entonces, siempre asuman que para una aplicación en Java hay n threads ejecutándose y aprovechando el poder de procesamiento de su computadora. ¿Claros con esto? Eventualmente ustedes van a generar más threads. Por ejemplo, un thread para un subgrupo que va a ser un thread de procesamiento, un for join, un executor pool, o podrían tener un thread más simple denominado myThread, y estos se van a ejecutar siempre dependientes de main, pero ustedes no pueden interferir con los threads del sistema. ¿Qué threads del sistema son los más importantes? Por ejemplo, en una aplicación de escritorio existe un thread cuya única tarea es dibujar la interfaz gráfica, independientemente si utilizan AWT, Swing o JavaFX, y ustedes están interactuando constantemente contra ese thread. Y ese thread a su vez interactúa con el thread del garbage collector, y a su vez interactúan con el thread de monitoreamiento de los procesos en Java. ¿Claros aquí? Ok, entonces les voy a mostrar un programita simple. Vamos a escribir un programa en este momento. Ok, solo. Public class demo threads public static void main string tags. Ok, ¿cómo pauso una aplicación en Java?
Ok. En este momento lo que voy a hacer es escribir un loop. El loop va de 1 a 10 para que mi aplicación tenga 10 pausas. Entonces vamos desde i igual a 0 a 3.sleep hasta que i sea menor que 10 y más. Y procedemos con un thread.sleep y utilizan la cantidad de milisegundos que quieren que su thread descanse. Aquí por ejemplo voy a hacer que a cada ejecución descanse 3 segundos. Y antes de descansar, voy a decir system.out.println ejecución y. Ok. ¿Qué le faltaría a mi código? Ahorita solo tengo un ciclo, se ejecuta 10 veces, cada vez imprime un i y va a pausar 3 segundos la aplicación al momento que estoy ejecutando. ¿Cuál creen que sea el thread que estoy deteniendo? ¿Alguna vez se preguntaron por qué colocamos 3? Ahí te los voy a mostrar. Entonces, lo único que me falta es un try catch interrupted exception punto brings back text. No estoy seguro, lo estoy haciendo de memoria. Ok, simplemente en un try catch porque este particularmente es un código con cheque de exception y estoy obligado a proporcionar el catch. Entonces voy a intentar compilar, no estoy seguro si escribí bien interrupt. Java C demo3.java. Ok. Ahí. Me quedé compiló, no le había dado el tratamiento adecuado. Y probemos el código. Entonces, cada 3 segundos va a ejecución 0, ejecución 1, ejecución 2, ejecución 3, hasta que llegue a ejecución 10. Un programa simple en Java. Entonces, cuando ustedes quieren monitorear programas dentro de Java, existe un protocolo universal que se denomina JMX. Todas sus aplicaciones en Java, o por lo menos las aplicaciones modernas en Java, habilitan de alguna forma JMX para que ustedes puedan ver el estado de su aplicación en ejecución. Y existen herramientas que les permiten monitorear los puertos de conexión JMX para que vean cómo la aplicación se está ejecutando. Entonces, ¿cuáles son estas herramientas? La más común y que se utiliza mucho en aplicaciones legadas sería JConsole. Entonces, voy a subir el número de ejecuciones. Vamos a subirla a 50 para que se pueda ver mejor las pausas. Compilamos, ejecutamos. Entonces, aquí está mi programa en ejecución. Y una vez que mi programa está en ejecución, yo puedo ver en tiempo real cuál es el performance de la aplicación. JConsole particularmente está incluido en la mayoría de máquinas virtuales de Java. Entiéndase OpenJDK en Linux, la máquina virtual de Java de Oracle y algunas de las derivadas de OpenJDK como la máquina virtual de Red Hat. Entonces es la herramienta más primitiva, pero que probablemente vayan a encontrar en todas las máquinas que tengan un Java Developer Kit instalado. La segunda, y la que es mi preferida porque me parece la más fácil de usar, sería Visual VM. Originalmente fue incluida dentro del Java Developer Kit, pero Oracle decidió que de aquí en adelante iba a ser un proyecto separado. Entonces, ¿por qué me gusta esta herramienta? Hasta cierto punto se me hace más lógica cómo está organizada la información y se me hacen los gráficos más bonitos. Y la tercera, si ustedes pagan soporte de Java 8, sería JMC. Esta no estoy seguro que arranque mi computadora o que estaba probando algo. Esta también es una herramienta oficial de Oracle que no arrancó por lo visto. Ok, ahí está en ejecución. Tengo algún problema con JMC, pero en esencia son aplicaciones que realizan la misma tarea: monitorear el estado tanto de CPU como de memoria de cualquier aplicación en Java
que utiliza el protocolo de monitoreamiento JMX. JMX es básicamente un puerto que sus aplicaciones abren y que cuando un monitor se conecta, envían bins con información denominados MBINs. Entonces, cada vez que yo me conecto al puerto, se están generando MBINs que me dicen cómo se está comportando mi aplicación en tiempo real. Entonces, si yo ya me quedo dentro de Visual VM, mi aplicación sigue en ejecución. Voy a volver a lanzarla porque ya va a terminar. Yo me conecto a la aplicación. Visual VM como tal, lo que me va a decir es si yo lancé mi aplicación con argumentos, cuáles son las propiedades del sistema en el cual yo estoy ejecutando. Entonces me va a decir sistema operativo, variables de entorno, variables especiales de configuración y cuáles son las capacidades de su máquina virtual de Java, porque no todas las máquinas virtuales de Java son iguales, ni todas tienen la misma capacidad. Una vez que tiene el overview, dentro de Monitor, yo voy a ser capaz de ver tal vez los indicadores más importantes. Cuánto CPU estoy utilizando tanto para el uso propio del programa como para la actividad de Garbage Collection. Y mientras más Garbage Collection tengan ustedes, es porque tienen peor manejo de memoria y el CPU se está desperdiciando en tratar de limpiar la aplicación y no en ejecutar su código como tal. Entonces la regla es, mientras más Garbage Collection ustedes tengan, menos tiempo están teniendo en ejecución en su aplicación. Y las aplicaciones que se ponen muy lentas o están observando que tienen muchas pausas, es porque probablemente hagan muchos GCs. En la parte derecha, lo que yo tengo es un monitor en tiempo real de cuál es el tamaño de su memoria. Y aquí yo tengo que distinguir entre cuál es la memoria que se tiene reservada para Java y cuál es la memoria que realmente se está utilizando. Entonces, en una aplicación en Java, ustedes pueden tener una cantidad X de megabytes, de gigabytes reservados, pero una cosa es que los reserven y otra es que efectivamente los estén utilizando. Entonces, cuando uno diagnostica aplicaciones en Java con herramientas tradicionales como top o htop, la memoria que uno va a ver es esta que está en color anaranjado y uno dice Java está utilizando demasiada memoria, pero no es necesariamente que esté utilizando toda la memoria, solo se reservó para la aplicación y para elaborar los procesos de Garbage Collection. Entonces digamos que mi aplicación ahorita está utilizando 17 megabytes, pero tiene disponibles para utilizar hasta 268 megabytes. Y dependiendo su configuración y el uso que yo le vaya dando, va a ir reclamando espacio. Entonces, una de las cosas que ustedes pueden hacer en el tuning de una aplicación en Java es pre-reservar la memoria. Por ejemplo, vamos a reservar una cantidad absurda para esta aplicación. Yo le puedo decir que la memoria inicial sean 10 GB y el máximo sean 10 GB. Entonces, ejecuto una nueva versión, me conecto a la nueva versión de la aplicación y vean cómo cambió. Entonces la memoria reservada de mi heap son 10 GB y yo puedo tener hasta 10 GB de objetos, pero eventualmente yo solo estoy utilizando ahora sí 438 megabytes. Mientras más memoria reservo, Java tiene más libertad para guardar más objetos en el heap, y si tengo más espacio voy a realizar menos procesos de Garbage Collection. Si ustedes ven, por ejemplo, en htop, voy a tratar de filtrar. No recuerdo, en F3. Java. Vamos a ver. Java particularmente no está utilizando demasiado CPU, pero en la memoria ya se están reservando los 85 megabytes de memoria virtual. Y de una vez están reservados los mapeos hasta los 10 GB. Entonces, cuando yo arranqué Java con 10 GB de memoria, garanticé que voy a tener un área continua de 10 GB en mi computadora para poder escribir objetos ahí. Ahora bien, ¿qué creen que pasaría si hago esto? Mi computadora es de 16 GB, pero estoy intentando reservar 40. Que aquí pueden pasar dos cosas, que arranque y en algún momento falle, o que no arranque. ¿Cuál creen que va a ser ustedes?
se arrancó. Entonces, una cosa es el direccionamiento virtual y otra cosa es la alocación de objetos. Yo tengo un heap de 40 gigabytes. Físicamente yo no tengo 40 gigabytes. Si en algún momento yo paso de los 12, 11 gigabytes que tenga libres en este momento, la aplicación me va a dar un memory error y va a terminar. Entonces, como regla, nunca reserven más heap del que su servidor o su máquina en ejecución tenga disponible para hacer el garbage collection. Claros en cuál es la idea general de la ejecución del programa en Java y cómo funciona la reserva de memoria virtual versus la reserva de memoria física. O sea, aquí le puedo poner 200 GB, le puedo poner 1 TB, pero en el momento que yo pase del límite real que tiene mi computadora de la memoria física, hasta ahí llegó mi ejecución, mi programa se va a caer. Ahora bien, una vez que ustedes ven los indicadores principales, que serían CPU y memoria, otro indicador que suele importar bastante es cuántos threads están en ejecución. ¿Cuántos threads me dice que esta aplicación está utilizando? 10. Entonces, su método main representa únicamente un thread de esos 10. El resto de threads son threads creados por la máquina virtual de Java para proveer todos los servicios. Y pueden ver el detalle en la pestaña threads. Entonces, el método main que ustedes programaron es solo uno de los múltiples threads. Aquí está el servicio de monitoreamiento de JMX, el administrador de referencias de la memoria, y creo que ya terminó su ejecución. Ahí va. Cerramos aquí. Solo voy cerrando pestañas. Entonces, si se dan cuenta, el thread de main se pasa la mayoría del tiempo durmiendo. ¿Por qué pasa esto? O sea, yo literalmente lo estoy pausando a cada rato. Y en el momento que yo pauso a cada rato, estoy deteniéndolo y estoy deteniendo su ejecución. Entonces, estos códigos lo que les van a decir es cuál es el estado dentro de su thread. Por ejemplo, si yo altero un poco el código y le quito las pausas, vamos a esperar que termine. 9. Ahí terminó, entonces dejó de generar estadísticas. Vamos a cambiar un poco el código y voy a quitar el thread.sleep. Compilo. Ahora sí lo arranco con su memoria normal. Terminó con 49 números. ¿Hasta dónde creen que lo podríamos llevar? Vamos a poner una cantidad pequeña. 5 millones de números. Muy grande. $500,000. 50 millones. Okay. Probemos la ejecución. No sé, demo3.java, Java demo3. Okay, está generando un montón de números. Solo quiero ver cuánto se tarda. Ok, esta ejecución va a tardar un poquito. Entonces, cuando yo me conecto a esta ejecución, el método main, si se dan cuenta, ahora sí la mayoría del tiempo está en ejecución, lo que significa que formalmente no tiene pausas. Y el thread de ejecución es solo uno dentro de los múltiples threads del sistema. Entonces, cuando ustedes están diagnosticando por qué un servidor de aplicaciones se bloquea, generalmente tienen que relacionar la información de cómo se ejecuta su aplicación versus cuántos threads tienen disponible para su aplicación versus cuántos clientes tienen disponibles y cuál es su tráfico tope y su tráfico normal dentro de la aplicación. Y por eso es que nosotros aprendemos a monitorear los threads, y sepan que mientras más compleja es la aplicación, más threads van a tener aquí para su monitoreamiento. Aquí, por ejemplo, sigue generando números. Como yo ya no tengo sleeps, este thread ya no se detiene y continúa en ejecución. En algún momento tiene que terminar. Ahora bien, noten qué pasó aquí. Como yo estoy realizando un procesamiento, ya tengo actividad de CPU, pero
en memoria yo relativamente no estoy guardando nada, solo estoy imprimiendo datos. Entonces esos datos pequeñitos o esos strings que se necesitan para system.out.println son los que están provocando estas mini recolecciones de basura. Entonces noten que el heap usado ahora sí está variando durante la ejecución del programa. Y generalmente cuando ustedes tienen leaks de memoria van a ver que esta parte azul se acerca bastante a la anaranjada y pueden pasar dos cosas: o hace crecer la memoria o ya alcanzaron el límite práctico y su aplicación se vuelve lenta. ¿Alguna duda que tengan de cómo manipular Visual VM? La verdad es todas las herramientas de monitoreamiento de máquina virtual les van a dar esto. Yo recomiendo siempre Visual VM porque me parece bonita, es un proyecto open source, me ha servido la mayoría de las veces para encontrar problemas, pero existen otras alternativas. ¿Dudas con esto? Porque de aquí en adelante voy a empezar a monitorear distintos tipos de aplicaciones. ¿Claro? Sí. Ok. Instalamos esta ejecución. Y seguimos aquí. Bueno, entonces, una vez que ya establecimos que existen las secciones de stack y heap en la memoria y una aplicación en Java se compone de varios threads, que en este caso fueron 10 threads, tenemos que aprender cuál es la interacción entre todos estos recursos. Y el Garbage Collection funciona más o menos así. Cuando ustedes tienen el thread main, ese thread main va a disparar la creación de distintos objetos y los va a asignar hacia una referencia. Entonces eso se conoce como la raíz del Garbage Collector. Posteriormente van creando un objeto que referencia a otro objeto, que referencia a otro objeto. Pueden darse referencias dobles, un objeto referenciar a otros dos objetos. Ese árbol se puede volver tan complicado como ustedes vayan creando las variables. Y supongamos que en algún momento, si nosotros nombramos a este objeto A, referenció al objeto B, que tengo aquí abajo, que referenciaba a C y que referenciaba a D. Una vez que yo salí de los métodos que crearon esas variables, las referencias se perdieron, pero los objetos siguen aquí, siguen existiendo en la memoria. Si ustedes fueran a realizar una recolección de basura, ¿cuáles creen que son los objetos que valdría la pena recolectar y eliminar de la memoria? Estos tres. ¿Por qué? Este, por ejemplo, no tiene ninguna referencia, por lo tanto no está siendo utilizado por nadie. Ahora bien, Java no solamente funciona con conteos de referencias, sino también utiliza algoritmos de recorridos de árboles para ver si, a pesar de que existen referencias, los objetos pueden ser eliminados. Por ejemplo, si yo me basara únicamente en cuántas referencias tiene un objeto, yo aquí tendría ¿cuántas referencias? Una. Entonces teóricamente este objeto no se podría eliminar. ¿Cuántas referencias tiene? Este no tiene ninguna referencia, pero sí referencia hacia otro objeto. Entonces, cuando un Garbage Collector o un algoritmo de recolección de basura se ejecuta, arranca en root y utiliza un algoritmo de recorrido de grafos en profundidad, lo que significa que una vez escoge una rama, recorre toda la rama y va dejando registradas cuántas referencias tienen hasta agotarlo. Si depende del árbol, significa que el objeto está referenciado y todos aquellos objetos que no se encontraban dentro del árbol de dependencias son candidatos a ser eliminados. Entonces, dentro del árbol ustedes identificaron que no existen estos tres objetos, probablemente ya no tengan referencias. Y a esa primera etapa dentro de una recolección de basura se le reconoce como la etapa mark, donde se identifican los objetos que sí valen la pena y el resto están listos para ser eliminados. Entonces, una vez se identifica cuáles van a ser los eliminados, el algoritmo que utilizan la mayoría de recolectores es DFS, es el momento de eliminarlos. Y a esa segunda etapa se le conoce como sweep. Entonces, todos aquellos que eran candidatos a eliminar, desaparecen. Entonces, desde el punto de vista de objetos, así es como funciona un recolector de basura. Si yo, por ejemplo, tuviera una variable A aquí y la vuelvo nula, el objeto va a seguir existiendo, pero la referencia se va a anular y el recolector de basura tiene que pasar, identificar que ya no está dentro del alcance del árbol, marcar los que sí valgan la pena y hacer sweep o eliminar todos los que ya cumplieron su objetivo y ya no tienen nadie que los esté utilizando. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Supongamos que ustedes tienen 2 GB de memoria
como en la sección before. Y de esos 2 GB de memoria han utilizado el 80%. ¿Cuánto sería eso? 1.6 GB, por ejemplo. Supongan que su aplicación está basada en strings y de esos 1.6 GB realmente lo que valía la pena era entre 10 y 15% de sus objetos. Cuando ese algoritmo se ejecute, va a recorrer todos los objetos en la memoria, va a marcar los que valgan la pena y los que no valen la pena se eliminan. Entonces su memoria, después de ejecutar la operación sweep, va a quedar de esta forma. ¿Qué inconvenientes ven con que la memoria quede así? Está toda distribuida, quedó fragmentada. Entonces no saben que si aquí van a caber 5 strings o se van a guardar 4 aquí y 1 acá. Realmente no es el estado ideal de una memoria porque la memoria está fragmentada. Entonces, dependiendo del recolector de basura que ustedes utilizan, se agrega una tercera fase que sería la compactación de memoria. Entonces, de pasar de mark a sweep, hacemos mark, sweep y compact. Entonces, se recorre la memoria, se eliminan los objetos, se quedan las fracciones de memoria vacías y posteriormente todas se compactan. Sin embargo, esta es una operación costosa y es una operación que se conoce como stop the world. Para que el recolector de basura pueda hacer esto, tiene que pausar esta región de memoria para poder borrar y posteriormente compactar. Y esas son pausas reales que harían que su aplicación se pause. Entonces, mientras más pausas de tipo stop the world ustedes tengan, significa que van a tener segundos que su aplicación no se encuentra en ejecución. Supongan que ustedes están utilizando una aplicación en tiempo real o, por ejemplo, están, qué sé yo, programando el software de un reactor nuclear. ¿Cuáles serían las implicaciones de que su aplicación se pause? Si están en un sistema de tiempo real, probablemente tengan una cola de peticiones, se va haciendo más grande y más grande y más grande la cola hasta que se desborda. Si están en algo de tiempo real como una central nuclear, por ejemplo, que sus sensores no respondan durante 1 o 2 segundos, es algo peligroso. Entonces existen diferentes recolectores de basura y diferentes estrategias para lidiar con este fenómeno, que tengan la necesidad de compactar y de fragmentar la memoria. La primera estrategia y la más común es dividir la memoria en secciones para que en lugar de compactar en la misma región, tengan una región vacía reservada y ustedes solo tomen sus objetos y los copien ahí ya compactados. Entonces, a ese tipo de recolectores de basura se les conoce como mark and copy. Supongan que originalmente tenían ocupado el 80% de la memoria. Se ejecuta la operación mark que identifica cuáles son todos los objetos que se van a eliminar. Se eliminan, pero en lugar de compactar, ya teníamos lista una segunda sección. Entonces, en lugar de estar viniendo y copiando y tratar de dejar todo junto en la misma sección, se pasa ya compactados los resultados hacia una región B. Entonces, una vez que ustedes entienden el concepto de mark and copy, todos los recolectores de basura que utiliza Java hoy en día utilizan este concepto. Y hay que aprender a identificar cuáles son las regiones de memoria en Java, porque dependiendo cuál es la región que ustedes utilizan, puede ser más grave o menos grave la recolección de basura. Entonces, una cosa con la que no se deben engañar es que si hay muchos procesos de GC, no es lo mismo que se den en una sección que se llama Young Generation, que vamos a ver en unos instantes, acá se dé en Old Generation. Generalmente si se da en Old significa que están teniendo problemas. Bueno, entonces, ¿claros con cuál es el concepto de mark and copy? ¿Dudas acá? Ok. Entonces, vamos a probar esto. ¿Qué hace este programa? Okay, esta es una versión funcional de lo que hacía el otro programa. Entonces yo lo que tengo es un stream infinito de números que arranca en 1 y consecuentemente va 1 más 1, 2 más 1, 3 más 1, 4 más 1, 5 más 1, 6 y dejé preparado el stream. Una vez que tengo el stream, saco los datos ahí a través de una operación terminal for each y dentro del for each num representa el número que está siendo generado y realizo dos operaciones. Imprimo el número
y una vez que imprimo el número, hago una micropausa de ¿cuántos milisegundos? De 10 milisegundos. Ahora bien, noten que los números que yo imprimo jamás los guardo, lo que significa que no se están creando referencias y no hay variables que apunten hacia esos números. Entonces, eventualmente cuando yo recibo el número de tipo complejo integer, va a existir en la memoria, tiene que existir, pero a menos que tenga una referencia, es candidato a ser eliminado por el garbage collector. ¿Claros en qué hace este programa? Es un programa relativamente simple. Ok, entonces déjenme ejecutarlo. Vamos a quedarnos con esta terminal, del texto. No memory. Okay. ¿Es el mismo programa? Ahí está. De momento el try y el catch están comentados. Los vamos a comentar. Ok. Ahí. Ok, entonces les voy a mostrar su funcionalidad. Entonces, java demo memoria 0.java. Compila bien. De memoria 0. Entonces ahora los está imprimiendo más rápido porque hay menor pausa. Entonces, en este tipo de programas en ejecución, a pesar de que yo estoy generando un montón de objetos, sin referencias se deberían de eliminar de forma rápida. Entonces, si notan el garbage collect, de momento no hay actividades de GCs y la memoria no está creciendo mucho, porque una vez que el objeto crece, no se está guardando. Si yo hago, por ejemplo, un mapeo de cuántos objetos hay en la memoria, vamos a filtrar. De momento tengo 4200, 4400. Cada vez que yo genero una instancia, se van guardando dentro del heap. Y el mapeo de memoria me puede servir para saber cuántas instancias se están generando. Entonces, aquí ya llevo 5800 instancias, 5900, 6200. ¿Por qué creen que siguen aumentando las instancias a pesar de que yo no tengo variables que las referencien? Porque se están guardando en heap. O sea, no ha habido ningún GC como vos mencionas. Entonces, ¿qué debería pasar para que se borren de ahí? Ejecutar un GC. De momento son muy poquitos números, entonces la memoria está subiendo muy despacio. Voy a quitar el sleep para que se generen lo más rápido posible. Entonces, detenemos el programa. Vamos con memoria.java y comento el sleep. Demo memoria 0.java, lo vuelvo a ejecutar y ahorita sí ya va más rápido. Entonces abro conexión hacia la nueva ejecución y noten qué está pasando con la memoria. Entonces en este momento sí hay procesos de GC. ¿Cómo lo sé? Porque está variando el heap utilizado. Solo con ver eso ya sé que hay procesos de GC. Ahora bien, si yo voy hacia el sampler y filtro las ocurrencias de integer, vean cómo varía. Llega a 250.000, se hace GC, descarga, 250.000, GC, descarga, 250.000, GC y descarga. Entonces, los objetos se pueden estar creando en el heap, pero ante la ausencia de referencias son eliminados rápido de la memoria. Y a pesar de que tengan procesos de GC, esa memoria se está liberando inmediatamente. Entonces, mis números se siguen generando. De hecho, si quitar el println ya no habría transformación a string y sería muchísimo más rápido el programa. Pero los procesos de GC, este es un estado de GC ideal, donde no hay referencias y el garbage collector siempre funciona. ¿Cuántas recolecciones de basura llevo? 35, 36, 37, eventualmente va aumentando, porque topo luego una de las regiones de memoria que vamos a discutir en este momento. ¿Claros en qué está pasando con este programa? Se están generando un montón de instancias de integer, pero de acuerdo a una vez que alcanzan un límite teórico, se procesa un GC y como no hay referencias viendo esos objetos en heap, eventualmente se elimina automáticamente y de forma rápida. Entonces,
Por ejemplo, si yo pauso y quito el println, ¿qué debería de pasar con el GC? Vamos a guardar. ¿Creen que se deberían crear las instancias más rápido? Entonces el programa ahí está ejecutándose. Entonces ya no tengo println. Vamos a hacer un sampling. Vean cuántas van. Aquí ya estamos hablando de millones. Entonces solo el hecho de transformar de entero a string para que el system.out.println funcione tuvo un impacto en el performance de la aplicación, mientras que en el otro estaba generando cuartos de millón. Aquí estamos hablando de 11, 28, 23 millones de objetos. Eso sí, mi memoria sí está variando más rápido porque se están creando más rápido los objetos. Entonces, ¿qué impacto tiene system.out.println? Si imprimen todo, les está pasando esto. Están haciendo más lenta su aplicación. Si están logueando todo, igual están haciendo más lenta su aplicación. Entonces, ¿claros por qué pasó esto? Ok. Ya tenemos el programa. Listo. Bueno. Entonces, una vez que nosotros comprendimos cómo funcionan los garbage collectors, existe un tipo especial de garbage collector. Las implementaciones modernas de GC en Java, por lo menos a partir de Java 5, utilizan un concepto que se llaman recolectores de basura generacionales. Okay. ¿Cómo funciona un recolector de basura generacional? OpenJDK, el Java Developer Kit que encuentran en los repositorios de Linux, y Hotspot, el que ustedes instalan cuando lo descargan de los sitios de Oracle, divide su memoria en 3 regiones grandes y a su vez hay una región que tiene subregiones. Estas regiones son Young Generation, Old Generation y Permanent Generation, que se guarda en cada una de ellas. En Permanent Generation lo que guardamos es, por ejemplo, los class files compilados, las referencias, los stacks, son cosas que van a permanecer durante toda la ejecución del programa, y sus objetos se van a guardar ya sea dentro de Young Generation o dentro de Old Generation. Nuestro objetivo al escribir programas de alto desempeño en Java es que desaparezcan en Old Generation y pocas veces lleguen hacia Old Generation, porque las recolecciones de basura en Old Generation tienden a ser más costosas y la mayoría son de tipo Stop the World, mientras que en Young Generation tenemos estas 3 secciones para hacer un algoritmo de tipo Mark and Copy. Nosotros venimos, arrancamos en Eden, se va a 0, luego a 1, luego a 0, luego a 1, luego a 0, luego a 1, y si logró pasar de un threshold de generación, ahí sí cae a Old, y Old va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que alcanza su tope. Hay que pausar la máquina virtual de Java y se intentan liberar. De Old Generation también es más difícil liberar objetos, porque significa que durante mucho tiempo tuvieron referencias y sobrevivieron a las recolecciones de basura en Young Generation. Entonces, si ven muchos objetos en Old Generation, tienen problemas en su código. O sea, ahí no se puede aplicar tuning, le pueden poner más memoria a su computadora, pero si ven que Old Generation es el que se esté topando, la auditoría tiene que ser en código y no en infraestructura. Entonces, ahí básicamente empiezan a ver cómo deberían utilizar el código. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ok, aquí lo que yo tengo es únicamente Young Generation. Supongamos que yo estoy creando objetos de tipo entero, para no complicarnos con el string pool. Cada vez que yo creo un entero, se van a generar dentro de Eden Generation. Y estos objetos, dependiendo de cuál sea su interacción con Survivor 0 y Survivor 1, van a tener una marca de tiempo que se conoce como la edad del objeto. Cuando yo alcanzo un valor n de edad en los objetos, estos objetos ya se consideran como hasta cierto punto permanentes y tienen que salir de Young hacia Old. Entonces veámoslo más despacio. ¿Cuántos objetos tengo en Eden? Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 objetos. Ok,
Supongan que de estos dos objetos, cuando yo ejecuto la fase de mark, identifiqué que únicamente 4 valen la pena. Entonces, los objetos marcados en anaranjado significa que no pasaron la prueba en el algoritmo de recorrido del grafo, entonces no tienen referencias. Como no tienen referencias, deberían de eliminarse, pero en lugar de borrar de idem y compactar, yo utilizo un garbage collector generacional, lo que significa que marco y copio hacia ese 0. Y una vez que copio mis 4 objetos sobrevivientes, yo marco su edad. Estos sobrevivieron a una recolección de basura, por lo tanto su edad es 1. Noten cuántos sobrevivieron, llevamos 4. Ok, nuestro programa avanza y otra vez se generaron 12 objetos. Y de estos 2 objetos, en este momento solo van a sobrevivir 2. Y dentro de ese 0, ¿cuántos objetos tenía anteriormente? 4. Y de estos 4 objetos resulta que cuando llegaron a ese 0, nuevamente solo 2 van a sobrevivir. Entonces, como ese 0 fue la sección anterior donde yo había copiado, la siguiente operación de copia tiene que ser hacia ese 1. Entonces, tomo los 2 que sobrevivieron, los copio hacia ese 1 y aumento su edad. Y los que sobrevivieron de idem space, que fueron únicamente 2, los copio y aumento su edad. Entonces aquí tenemos 2 objetos que han sobrevivido 2 recolecciones de basura y otros 2 objetos que solo han sobrevivido una recolección de basura. ¿Claros en qué pasó aquí? Si yo hago una tercera recolección de basura, ¿cuáles áreas se van a ver afectados y hacia cuál voy a copiar? Exacto, voy a copiar hacia ese 0 y se va a ver afectado tanto ese 1 como idem space. Entonces en idem siempre llegan los objetos más nuevos y las operaciones de mark and copy se van haciendo entre ese 0 y ese 1. Entonces supongan que avanzamos, otra vez en idem space van a sobrevivir, en este caso únicamente 2 objetos me sirven, y del survivor del cual yo venía, que era ese 1, vuelvo a copiar hacia ese 0. De los 4 que tenía en ese 1, solo 3 sobreviven y cuando sobreviven aumenta su edad. Sobrevivieron 2 objetos con edad 2 y se vuelven edad 3 y sobrevive un objeto con edad 1 y se vuelve edad 2 y de momento se copia un nuevo objeto de idem space y nuevamente tengo 4 objetos. Entonces, ¿qué es lo que decide si un objeto va a pasar a all generation? Su edad. Si después de un montón de procesos ha ido alternándose mucho dentro de mark and copy, voy a alcanzar un threshold que es configurable. Supongamos que mi threshold fuera 8. En el momento que yo alcanzo edad 8 entre los cambios y copias entre ese 0 y ese 1, estos objetos ya se volvieron tenured, lo que significa que son importantes para Java. Y vamos a pasar a la siguiente sección. Entonces aquí van poniéndose todos los sobrevivientes. Ustedes pueden controlar el tamaño de cuánto va a ser el all generation y cuánto va a ser young generation. Todos estos parámetros son tuneables y generalmente se tunean dependiendo de las aplicaciones que ustedes tengan. Idealmente, si ustedes se dan cuenta que sus objetos sobreviven mucho, son aplicaciones con muchas sesiones, probablemente valga más la pena que old sea más grande que young generation. Si tuvieran, por ejemplo, un listener que solo traduce texto que debe de perder el estado rápido, probablemente necesitan más espacio en young porque de cualquier forma se va a eliminar vía los garbage collectors. Entonces, yo sé que esto es a alto nivel, obviamente hay muchas particularidades en cada garbage collector, me llevaría más tiempo discutirlas, pero sí estamos claros en cómo funciona idem, S0, S1 y all generation. Ok, entonces vamos a ver otro ejemplo. La idea es simple, cuando guardo en memoria siempre se va a young. Si pasa mucho tiempo en young y sobrevive a varios procesos de GC, significa que debe de irse hacia all. Ok, siguiente prueba que hace este programa. Este es igual a los números. ¿Qué ven de diferente?
Exacto, una vez que yo estoy generando los objetos siempre se guardan en heap, pero a través de un arreglo ya tengo referencias. ¿Qué implica eso? Que hasta que desaparezca la referencia, esos objetos no se pueden eliminar y no pueden ser recolectados del garbage collector. Este bar que ven aquí es de Java 10, solo lo puse porque es más fácil explicar el código así. Ok, entonces, claros con esto, es el mismo generador de números infinitos, pero ahora sí tengo referencias, estoy imprimiendo, y en lugar de hacer una pausa, ahora los estoy agregando hacia un arreglo. Entonces les voy a mostrar este programa en ejecución. Limpiamos. Creo que era este. Ok. ¿Ven algo diferente en este? Sí, el sleep ahorita está comentado, pero básicamente hace lo mismo, imprime y agrega la regla. Entonces deberíamos esperar que ya tenga una referencia y vamos a ver cuál es el impacto en la memoria con que ustedes declaren un arreglo y ese arreglo nunca salga de alcance. Entonces vamos a limpiar, lo compilo. Okay. Solo déjenme cambiar de versión de Java. Ok, ahora sí lo compilo. Listo, y lo ejecuto. Es el mismo generador. Veamos su comportamiento. Ok, ¿qué está pasando en la memoria? Entonces, si se dan cuenta, en comparación al programa anterior, la existencia de referencias hace que no se liberen tantos objetos como anteriormente. Aquí probablemente los objetos que se estén liberando son los objetos intermedios para que funcione el system.out.println, que pasa de entero a string. Pero los enteros como tal no están desapareciendo porque tienen referencias. Entonces, si yo me voy al sampler y hago un mapeo de los integers, en ningún momento se están reduciendo. ¿Por qué no se reducen? Cada GC recorre el árbol y ve que todos tienen referencias. Entonces, ¿cuál es el impacto inmediato? Mi memoria está creciendo. Está creciendo y está creciendo y está creciendo. Entonces, ahora bien, observen que mientras Metaspace o Permanent Generation en Java 7 o anteriores no tienen muchas cosas, All Generation está aumentando poco a poco. Como yo estoy utilizando un recolector de basura paralelo, únicamente se está ejecutando Survivor 1. Lo que voy a hacer en este momento es regresar a un recolector de basura serial para que vean cómo se alterna en cada una de las secciones y cómo eventualmente el que está aumentando es All Generation. Vamos a pausar esto de acá. Entonces sería ya menos memory generations más xx use serial gc serial ahora paso mi teclado serial gc tengo memoria generations. Ok, ahorita estoy utilizando un recolector de basura serial. Entonces nos volvemos a conectar. Vamos al Visual GC. Y noten cómo se va llenando Hidden Space. Hidden se llena bien rápido. Cuando Hidden se llena, S0 y S1 van alterando los objetos. Y una vez alcanzan cierta edad,
alternan 0 y 1, luego va hacia 0, se llena idem, se van a 1, y los que logran sobrevivir se van hacia Old Generation. Entonces se llena idem, dispara GC, se va hacia 0, se llena idem, dispara GC, se va hacia 1. Entonces es el proceso que acabamos de describir. Voy a quitarle el println para que se llene más rápido Volt, y voy a limitar la memoria para alcanzar el peor de los escenarios, donde ustedes se van a quedar sin memoria. Entonces vamos a editar mi programita. Voy a limpiar. Tengo memoria generation. Voy a quitar el println. Se compiló. Y voy a dejar que únicamente utilice 2 GB. 1 GB. Soy generosos. X, 1 GB. Guión. Ok, el programa está en ejecución. Es muy pesado. Esa situación me sufrió mi campo. Se desborda. Fue muy poco. Vamos a subirlo a 5. Okay, esto pasa cuando se quedan sin memoria. O los memoria. No sé si esta aguanta. Ahí va. Entonces vean que rápido alcancé los 4 GB. Ese ya se murió. Entonces, en el momento que ustedes empiezan a llenar la memoria, el CPU se empieza a desperdiciar en la recolección de basura, lo que significa que ya llené OLD. En el momento que OLD está lleno, esos son los procesos de GC que son costosos para el CPU y no lo puede liberar porque la referencia nunca se está perdiendo. Entonces OLD se va acumulando y en algún momento mi ejecución del programa va a caer hacia el mínimo porque el GC lo está pausando. Entonces, si empiezan a observar este comportamiento de que al momento de que tienen actividad de GC la aplicación se cae, lo que pasa es que se está gastando más CPU en el garbage collection que en la ejecución de su programa como tal. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Lo único que hice fue que agregué una referencia a mi programita de generación de números. Una vez que esa referencia permaneció, ya no se liberó la memoria del heap y finalizo con un out of memory error, Java heap space. ¿Alguna vez les dio una aplicación este error? Probablemente lo que les está pasando es que en sus referencias no las están liberando adecuadamente, entendiendo liberar como controlar bien el scope de sus variables y asegurarse que cuando ya no sirvan el recolector de basura pase por ellas. O sea, obviamente hay una segunda condición donde va a dar un out of memory error en aplicaciones de servidor, es que tengan muchas sesiones. Si ustedes tienen, por ejemplo, 1000, 2000, 5000 sesiones y su red aguanta, cada una de estas sesiones va a tener objetos permanentes en su servidor. Entonces, ahí eventualmente se agotaron los recursos. Aquí con un programa de 5 líneas, utilizando 4 GB de memoria en su computadora, en menos de 2 minutos yo hago que el programa falle por una mala programación. Entonces, lo primero que se suele hacer es, bueno, si con 5 GB no aguantó, se lo subo a 10. La lógica sería, ahí sí ya va a aguantar, pero no cambié nada del código. ¿Qué creen que va a pasar?
Se va a tardar más en caer, básicamente. Entonces, vean qué tan rápido sube. Vamos a ver, ya pasó los 5 GB. Se está desperdiciando el CPU en Garbage Collection. Ahí voy. Vamos a hacer un sampling antes de que se caiga. No va a dar tiempo. Ya se trabó, o sea, ya. El CPU está bloqueado por el GC. Entonces, cada vez que se ven estas líneas que su aplicación cayó de 587 a 10, el GC se comió todo el CPU. Entonces, tiene que pausar, recorrer todos esos objetos. Y en esta situación es triste porque se da cuenta que no puede borrar ninguno. Entonces, sigue de largo. Y mi Old Generation, ahí va batallando. Con 10 GB, obviamente aguanto más. ¿Cuánto creen que vaya a aguantar? 5 minutos por lo menos. Ok, vamos a dejarlo ahí. Entonces noten que mi computadora ya empezó a utilizar mucho CPU y ya está lento. Entonces se comió los 8 cores y ya estoy utilizando swap. Ya toqué la memoria con 5 líneas de código. Ahí sí, lo voy a dejar ahí a ver a qué momento finaliza. Ok, ¿claros en qué pasó aquí? ¿Qué harían para que regrese a su configuración original? Donde sí liberaba y recolectaba basura. El problema es que habría que... números habría que limpiarlo. Sí, números, o habría que limpiarlo, o simplemente no habría que agregarlo, por ejemplo. Si yo no los voy a procesar en algún otro lado, literalmente estoy creando un arreglo que nunca utilizo. Pero la existencia de esta referencia en el stack hace que todos los demás no puedan desaparecer en el heap. Entonces su heap se ve más o menos así. Hay una variable números en el stack que apunta hacia un objeto, que sería el que representa el array list. Y el array list tiene una colección de espacios que tienen direcciones de memoria que apuntan hacia objetos íntegros. Entonces se ve así como cae un objeto y este cae a 20, 30 millones de referencias más. Entonces, aquí básicamente si yo quito números, regresa a su configuración original, la cual ustedes ya vieron en ejecución. Bueno, continuamos. Ya se murió. ¿Aguantó más? Sí. ¿Qué podría hacer? Comprar más memoria y, digamos así, garantizo otra vez el doble de tiempo en ejecución, pero eventualmente se va a morir porque se acabó los recursos por la mala programación. Ok, entonces, en el caso particular de la máquina virtual de Java que ustedes utilizan, existen varias formas de hacer recolección de basura. Entonces, en Hotspot, dependiendo la versión que ustedes utilicen, pueden tener otros recolectores de basura, pero básicamente existen 4: seriales, paralelos, CMS y G1GC. Si por ejemplo utilizaran la máquina virtual de Red Hat, tiene uno para cuando tienen terabytes de datos y está diseñado especialmente para eso, y también fragmenta old. Existen máquinas virtuales para tiempo real como Sync, que también fragmenta old generation y puede hacer ese tipo de recolecciones de basura, pero en el hotspot que ustedes utilizan tienen estos 4. Entonces, podrían hacer Serial GC, que aplica un core y un hilo para Young y Old Generation, y la configuración paralela, que cuando inicia GC recorre ese árbol utilizando multiprocesamiento. Entonces aplica paralelo para Young y para Old Generation. Y en el caso de Parallel New, aplica paralelismo simple sobre Young y aplica mark and sweeps concurrentes, lo que significa que divide toda la memoria en secciones en Old Generation. Y el que ustedes utilizan, que es G1GC, que es un diseño y tiene mecanismos adicionales para ejecutar limpieza de memoria de forma paralela. Entonces, serial generalmente yo lo utilizo únicamente en demostraciones, pero yo no, hoy en día que tenemos CPUs que tienen 4, 8, 16 cores, casi ya no se utiliza. En el contexto donde yo sí he visto que utilizan mucho el recolector de basura serial es cuando hacen Internet de las cosas, que van a desplegar una aplicación en un Raspberry Pi, no tienen muchos recursos de CPU, utilizan un recolector de basura serial para que no se coma todo el procesador la aplicación en Java, porque tienen muy pocos recursos.
van a utilizar, por ejemplo, Java en un reproductor Blu-ray, probablemente sea el recolector de basura serial. En los que se deberían de enfocar es en estos tres. Ahora bien, ¿cómo los activan? ¿Y cuáles son sus implicaciones? Si utilizan Young, Serial GC, perdón, dentro de la sección de Young, realiza un mark y copy simple. Y dentro de All Generation, utiliza mark, sweep y compact. ¿Cuál creen que sea más lento? El old, porque viene marca, borra, pero como no hay otra sección a la cual pueda pasar los datos, tiene que pausar todo y compactar la memoria para dejar el espacio libre para los siguientes objetos que vengan a guardarse ahí. ¿Cómo lo activan? Ese ya vieron cómo lo activé, -XX más uSerial GC y el nombre de su programa. O sea, básicamente todos los recolectores de basura son parámetros de la máquina virtual de Java. Ok, el segundo sería el Parallel GC y realiza la limpieza de ambas secciones en paralelo. Si lo quieren ver así, es casi igual que el serial, solo que utiliza más cores. ¿Cuál creen que pesa más? ¿Young o Old? De nuevo pesa más Old, porque mientras que en Young tienen id en S0 y S1 y pueden ir alternando las secciones y copiando de forma paralela, en Old realizan mark, sweep y compact. De cualquier forma, si se utiliza Parallel GC, en ambas regiones tienen que hacer stop the world. Entonces, cuando ustedes vean alguna documentación, algún tuning o algo por el estilo y les diga va a realizar una pausa stop the world, sepan que el fenómeno es lo que acabamos de ver en Visual GC, donde el consumo de CPU por el Garbage Collector hizo que casi bajara a cero el consumo de nuestra aplicación como tal, porque tienen que pausar todo. Básicamente le dice, espérate, tengo que contar las referencias y tengo que seguir el árbol de dependencias entre objetos. Ya compacté, bueno, seguí la ejecución del programa. Mientras más luchen por liberar y mientras peor sean sus referencias, menos efectivo es un Garbage Collector porque se dispara más a menudo. Ok, el siguiente sería CMS. Este, por ejemplo, fue el estrella para Java 7. Utiliza Market Copy, Stop the World en Young. Y la mayoría de las veces no es Stop the World en All Generation. Y de nuevo, su nombre formal es Mostly Concurrent Mark and Sweep, porque no necesariamente lo va a realizar en paralelo. Dependiendo el estado y de su grafo y de su sección de All Generation, va a decidir si realiza o no una recolección de basura en paralelo. Por ejemplo, si no tienen mucha basura en All Generation, no se necesita hacer en paralelo porque sería más costoso para el CPU, entonces se hace serial. Y este tiene un montón de configuraciones para tunear cómo se recolecta la información. Y en el caso de G1GC, pensé que había agregado la diapositiva. Este apareció en Java 8. Realmente es uno de los que mejores resultados ha dado. Ya se esperaba bastante por su aparición. El único detalle que tiene es que se está recomendado solo para heaps arriba de los 4 GB. Si van a ejecutar aplicaciones chiquitas en microservicios, en un VPS en la nube, probablemente no sea su mejor elección utilizar G1GC. Podrían utilizar, por ejemplo, CMS, que es el que la mayoría de gente utiliza en Java 7. Y cada uno de estos tiene sus parámetros de tuning que ya quedarían fuera de esta presentación, si no me voy a tardar todo el día aquí. Ok, entonces lo que les voy a mostrar en este momento es cómo ustedes pueden darse a la tarea de luchar contra el Garbage Collector, cómo le hacen más difícil la vida. Entonces vamos a ir programita por programita y lo que quiero que identifiquen es que está mal en los programas. El título ya les dice más o menos qué es lo que está mal, pero tienen que identificar cuáles son los problemas. Nótese que se parece bastante al programa anterior, solo que aquí hice una de las... Exacto.
O sea, primero estoy utilizando un string para almacenar enteros, lo que implica que se va a crear un objeto string para almacenar algo que pudo haber estado en un objeto integer y en el mejor de los casos en un integer primitivo. ¿Qué otra cosa creen que sea costosa aquí? El if, por ejemplo, es costoso. Estoy haciendo un mod, esto solo es para saber en qué momento voy a imprimir. Ya no imprimo todos los números, sino imprimo cada 10 millones. Eso sí, cuando ustedes colocan el if, ese if se está evaluando cada vez que yo ejecuto el código. Entonces, por ejemplo, aquí cuando yo estoy haciendo el add, mi arreglo es de tipo string. Entonces, le estoy agregando un espacio en blanco solo para convertirlo a string, para que se vuelva de int a string, pero estoy haciendo esa conversión. Entonces, un dato que ya era objeto, ahora se está volviendo un objeto, pero se está volviendo objeto de tipo string. Entonces, se está llenando el string pool de pura referencia. Bueno, nos quedamos en... ¿Qué está mal aquí? ¿Cuál? Entonces, por ejemplo, aquí lo que yo tengo es un array list que yo denominé las referencias. Y tengo mi generador que me genera números enteros. Tengo que utilizar integer como objeto y no como primitivo por el string que estoy utilizando. No sé su familiaridad con Java 8. Ok, de forma general, también existe una versión de streams que genera primitivos, que es IntStream. Aquí, como estoy simulando los peores escenarios, y cuesta mucho que la... Bueno, ya no cuesta tanto que la máquina virtual se caiga con programas pequeños, pero aquí estoy haciendo lo peor de lo peor. Entonces, si voy a generar primitivos, probablemente tendría que cambiar el tipo de stream, tendría que utilizar un IntStream. Seguido de eso, de cualquier forma, al momento que yo ejecuto el consumidor dentro de la función, que sería este método, yo agrego un objeto de tipo integer hacia un arreglo de tipo string. ¿Por qué? Se me olvidó, lo programé mal, en algún momento estaba trabajando con strings y luego me di cuenta que eran enteros, y en lugar de cambiar el arreglo, le digo, bueno, pero si le concateno espacio vacío, pasa de integer hacia string, lo que implica que va a ser un proceso de autoboxing y de unboxing desde integer clase hasta integer primitivo, convertirse en carácter y luego convertirse a string. Entonces es una vuelta entre todas las conversiones automáticas que hace Java. Luego de eso, acá 10 millones evalúo si vale la pena imprimir, y estoy haciendo una pausa de 3 segundos porque mis slides pensé que iba a ser rápido, pero luego me di cuenta que se tarda un poquito en llegar a los 10 millones. Entonces les voy a mostrar esta versión. ¿Qué dicen? ¿Esta va a funcionar o va a ser más lenta que la anterior que analizamos? Probablemente sea más lenta. Entonces este es el demo 1. Okay. ¿Ven algo diferente en el programa respecto a los slides? ¿Alguna diferencia de usar anteriormente el n más 1 al n más n? No, aquí solo lo hice con notación prefijo, pero para fines prácticos es el mismo. Ok, todos claros que es el mismo programa. Entonces vamos a proceder a compilar. Entonces, vamos a ver, ya va a ser como memoria.java. Otra vez, bien. Compilamos. Entonces, acá 10 millones se imprime el número. 10, 20 millones, 30 millones. ¿Cuántos segundos creen que esté pasando entre cada uno de los números? A ver, estimados, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2,
3, 4, 5, por lo menos 5 segundos entre cada uno de ellos. El problema es que se está ocupando la memoria. Entonces, si nos conectamos a ese programa, si es que mi computadora coopera para esto, vean cómo llegó la memoria. En comparación al otro, ahorita estoy utilizando strings. Entonces, tengo un generador de enteros que luego los convierte en string. Con el simple hecho de convertirlos en string, vieron que esta memoria se llenó muchísimo más rápido que en la aplicación anterior. Ahora bien, veamos cómo van los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si se dan cuenta, el hecho de que se estén ejecutando garbage collections y pausas de tipo stop the world hacen de que mi aplicación ya no siga procesando, porque ahorita la mayoría del CPU, el uso del CPU de la aplicación cayó y el uso del garbage collection se levantó. Entonces mi aplicación está teniendo demasiadas pausas. Una vez que topé la cantidad de memoria que tenía yo acá, ya se puso bien lenta mi computadora, por cierto. Espero que reviva. Ok, esto les pasa cuando está mal en la aplicación. Los servidores se les ponen lentos. Ok, vamos a cancelar. Ya ni siquiera la puedo matar. Vamos a ver. Vamos a ver si ya murió. No, muerto. Es el... Aquí sí voy a hacer un -9. A ver, por ejemplo, si hago un kill sin el -9, le estoy enviando la señal de que se muere. Así, amablemente. No se murió. Entonces, si hacemos un -9, al fin finaliza el proceso. Entonces, bueno, nos vamos a la vieja escuela y otra vez XMS, XMX, gigabytes y el demo de la memoria. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. A cada 5 segundos se van generando 10 millones de números. Cerramos aquí. Este sí se murió, o sea. Tenemos problemas técnicos. Aquí 26, 20. Bueno, ese sí respondió. Resolve M. Me conecto. Vean cómo va la memoria. O sea, mientras que lograba reiniciar Visual VM, ocupé el 50%. Y hay 25 recolecciones de basura. El problema es cuando all se tope. Entonces vamos a darle un tiempito. 27, 29. All Generation no lleva ninguna recolección. Entonces, si se dan cuenta, las recolecciones en Young no tardan tanto como la que va a pasar cuando yo tope Old. Ahí se disparó una colección en Old y no hay de dónde liberar. Eso implica que se dispara el CPU. Liberó algunos objetos intermedios, pero ahorita está luchando con todas sus fuerzas para liberar la memoria. Y mis referencias no lo están dejando pasar. Entonces, ¿qué debería esperar? Que mi generador de números vaya lento, se quedan 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De ahí no va a pasar. Entonces, no da out of memory porque realmente no sigue llenando la memoria porque está peleando con el garbage collector. Pero el garbage collector no logra terminar. Entonces, eso es una aplicación congelada. Si lo pasan hacia una aplicación web, ¿qué implica? Pues el usuario va a entrar, va a ver ahí el circulito de cargando y ahí se va a quedar. Entonces le va a empezar a recargar. Eso va a generar más sesiones que intentan reservar más memoria. Multiplíquenlo por 200 usuarios que le están dando F5. ¿Cuál es la consecuencia en su servidor? Apocalipsis. Sí, o sea, eso es un apocalipsis. Es cuando empieza aquella llamadera de mira, la no funciona.
por este tipo de datos. Ahora, ¿cuántas líneas se necesitaron mal escritas para detener una aplicación de 10 GB de RAM? Fueron 5, o sea. Entonces, ahora sí se dan cuenta del impacto de los tipos de datos que están utilizando. Arrancamos desde un programa que no genera referencias hasta uno que generaba referencias con enteros, y en esta nueva versión generamos enteros pero los almacenamos en un arreglo de strings, lo que implica que hay una conversión hacia un tipo de dato que tiene otras implicaciones y que generalmente esa implicación es inmutabilidad, lo cual lo hace más lento para este tipo de programas. Entonces vean, cada uno de estos picos, el CPU se cayó y no logran liberar memoria. Entonces probablemente no puedan matar la aplicación. Efectivamente no se muere. Vamos a ver cuál es. 11413. No se murió. Adiós. Ok. Comparen este demo número 1 con el 2. Recapitulando, en el 1 teníamos un arreglo de strings y generábamos números con un generador en string, y en el 2, ¿qué cambió? Lo único que cambió es que es un arreglo de enteros. Obviamente las referencias se van a seguir manteniendo, mi memoria se va a ir desbordando, pero el cambio de tipo de dato, ¿qué creen que implica? Si lo comparan contra el que acaba de correr, ¿creen que va a producir más números? Sí. Probablemente. Entonces vamos a regresarnos a ese programa. Estamos en el demo memoria. Este es el demo 2. Acá, demo memoria 2, Java. Es la implementación que les mostré. Que veamos hasta cuándo llega. Entonces, solo cambió tipo de dato. Java C, demo memoria 2.java. Suena bien. Y le vamos a reservar bastante memoria. Memoria 2. Y vemos qué pasa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Hasta cuántos millones llegó el anterior? 18. Generalmente en 18 ya no pasó de largo. Entonces, si se dieron cuenta, hasta cierto punto sí fue bien predecible, porque como se produjo la misma cantidad de memoria durante las dos ejecuciones, en las dos se detuvo en 18. Entonces, vamos a verlo en Visual B. Vean el cambio. Entonces, solo con elegir bien el tipo. O sea, obviamente es un mal programa y no está liberando memoria. Ya va por 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 19. Este probablemente vaya a llegar a más. Único cambio, dejé de lado una concatenación y utilicé un arreglo de enteros como objeto. Entonces, cuando tiene muchos usuarios o procesos largos, sí impacta realmente la selección de tipos de datos que ustedes hagan en sus programas. La lógica es la misma. Genero números, los meto a algún arreglo. El tipo del arreglo sí impactó en cuántos números pude generar. Aquí eventualmente se está peleando. Ya vemos actividad de GC, pero todavía no he llenado OLT. Como OLT no se ha llenado, todavía no está luchando para liberar este espacio. En el momento que OLT se llene, ahí sí ya debería de ver el mismo comportamiento en la aplicación.
Entonces, digamos, esta sí está fallando, pero está fallando con estilo en comparación con la otra. Como decía Buzz Lightyear. Ok, lo voy a detener, si no, algo malo puede pasar. Eventualmente se tiene. Ok. Miren, este demo, ¿qué hace? Texto nunca lo uso. El texto nunca lo uso, o sea, ahorita solo estoy concatenando en un string. Entonces, cada proceso de concatenación que implica, de acuerdo a lo que hemos estado discutiendo, se genera una nueva instancia de string. Entonces, si yo analizo este programa con Visual VM, yo debería de ver que las instancias de string van subiendo. ¿Creen que el GC las va a lograr liberar? Sí, porque no hay ninguno que los esté referenciando. Eso sí, hay una instancia principal de string que no se puede liberar, que es siempre la última que se genera después de la concatenación. Entonces, veamos su comportamiento y veamos si estamos en lo correcto. Sí se detuvo eventualmente. Ahí te voy en el demo 3. Buscar demo memoria 3.java. ¿Es el mismo? Entonces, genero números, concateno y a cada 10.000 imprimo. Entonces, Java C, demo memoria 3.java, Java, demo memoria 3. Ahí va, ahorita va un poquito más rápido porque imprimo más. Da la impresión de ir más rápido porque imprimo más números. Entonces, si nosotros analizamos la memoria, y a pesar que solo estemos concatenando teóricamente hacia una variable de tipo string, veamos cómo se comporta en el sampler. Entonces vamos a filtrar los strings y vean cómo va variando. 10.000 instancias, sube, baja, sube, baja. Entonces los procesos de GC en Young Space eventualmente sí están liberando esos strings. El tema es que igual estoy generando un montón de strings cada vez que realizo un proceso de concatenación. Entonces, si vemos el monitor, ahora sí noten que la memoria se libera porque las referencias no permanecen. Al no estar en el arreglo, se genera un montón de strings, se liberan. Strings se liberan, strings se liberan. Y estamos aguantando con por lo menos 1 GB de memoria. Entonces, si nosotros vemos lo que está pasando con el Garbage Collector, es que All Generation, por ejemplo, no lleva colecciones y estamos haciendo bien la alternación entre los espacios. Ahora bien, ¿cómo mejorarían ese programa? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo lo harían más rápido? Utilizando un String Builder. ¿Por qué el String Builder? Porque cada vez que ustedes concatenan un String Builder no están generando una nueva instancia. Entonces, ¿quién de ustedes programó en C++? Recuerden que en C++, cuando nosotros hacíamos operaciones avanzadas en memoria, teníamos que reservar la memoria para posteriormente utilizarla. Sobre todo cuando trabajábamos con punteros, cuando hacíamos el memalloc y un montón de cosas. Entonces, yo esto lo relaciono más con sistemas operativos que con programación en C++, porque ahí es donde uno estudia mucho qué pasa con los procesos de memalloc. Cada vez que ustedes van a reservar memoria, les tienen que pedir al kernel que por favor les reserve un espacio de memoria para guardar lo que sea que van a guardar. Y esas operaciones, créanlo o no, toman tiempo. Entonces, el crear una nueva variable implica milisegundos de ejecución que cuando lo suman en volúmenes altos como el que yo estoy haciendo, ya se vuelven segundos. Entonces, yo debería crear un programa con String Builder y debería ser más rápido que su versión en string. ¿Qué tan rápido? No lo sé. Vamos a probarlo en este momento. Entonces, aquí, por ejemplo, llevo en ejecución 2 minutos y en 2 minutos yo he generado 500
550,000 números, no son muchos. Vamos a ver la versión con String Builder. Que esto se detenga. ¿Qué ven de diferente? Sí, básicamente mi texto ya no es string, sino es string builder, y la concatenación ya no se hace con el símbolo más, sino utilizo el método append del string builder. Igual imprimo cada 10,000, entonces básicamente estoy armando un string a partir del string builder, y en algún momento puedo ejecutar la operación toString para obtener el string final. El string builder me permite hacer eso. Entonces, ahorita examiné la 3, vamos a ver la 4. ¿Está correcto el programa? Entonces vamos a compilar. Vean la velocidad. Bueno, ya se desbordó porque hay muchos. Pero vean la velocidad con la que fui capaz de concatenar. Entonces, con el simple hecho de no estar generando nuevas instancias utilizando el tipo correcto. A ver, aquí fueron 1000. Yo llegué a generar en cuestión de 5 segundos 123 millones de números, comparados a los 550,000 que tenía en la versión anterior. Entonces, sí hay un tiempo implicado en la generación de objetos. Mientras más objetos ustedes generen y mientras más objetos inmutables usen, si no las usan bien, van a tener el impacto que acabamos de ver en el programa anterior, donde se generaban un montón de instancias. Entonces, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Llegué hasta el 131 millones. Le voy a subir su memoria. Ahí ya pasé. Pero igual se desborda. Entonces ya son demasiados datos, ya no caben. Probablemente si tuviera un servidor a mi lado lo podría hacer. Entonces, esto tal vez es una de las cosas que yo más encuentro cuando hago auditorías de código, y es una de las más fáciles de componer. Si van a tratar strings y eso conlleva muchas concatenaciones, nunca string, siempre string builder. Hay una tercera clase que es string buffer, pero esa es thread safe. Entonces, esa implica hacer locks cada vez que la manipulan. Entonces deberían de utilizarlo solo si están haciendo tradings o algún otro tipo de implementaciones. Claros en el impacto de usar strings o cualquier otro tipo de dato inmutable, siempre implica generar nuevas referencias. Bueno, entonces lo último que les voy a explicar el día de hoy. ¿Alguien recuerda sus clases de complejidad de algoritmos? Okay, ¿cuál era, o sea, por qué estudian complejidad de algoritmos? Tus procesos, si hay más recursividad, más incrementa su. Ok, digamos, el concepto general de la complejidad de algoritmos es que ustedes virtualmente pueden escribir dos programas totalmente diferentes, pero ante la misma entrada producir la misma salida. Sin embargo, no todos los programas son iguales, ni todos se van a comportar igual. Entonces, obviamente esto es para un curso ya de universidad, pero la complejidad de algoritmos generalmente lo que les dice es la cantidad de pasos, en el caso de la complejidad, peor complejidad, en notación Big O es el peor escenario que van a tener en su programa. Y generalmente ustedes comparan los algoritmos en relación a su complejidad. Si ustedes hacen un mal algoritmo que alcanza una complejidad de este tipo, ya sea de tipo de permutaciones, de tipo exponencial, mientras más datos procesen, más lento se va a hacer el algoritmo. El ejemplo clásico de esto es cuando utilizan recursividades dobles o recursividades triples. O sea, si dijeron es que yo me gusta mucho programar recursividad porque se ve más estiloso el código, eso tiene una implicación.
Y lo vamos a demostrar también con un algoritmo clásico. ¿A qué deberían de apuntar? A siempre utilizar complejidad lineal y eventualmente a lo máximo logarítmica. Entonces, esto no importa tanto por el tipo de aplicaciones que ustedes hacen, pero si hicieran procesamiento científico o ese tipo de cosas, ahí sí uno tiene que tener mucho cuidado cómo programa su algoritmo, porque dependiendo si uno programa bien o programa mal, el algoritmo se hace más complejo y tarda muchísimo más mientras más datos procesa. Entonces, vamos a hacerlo con un ejemplo que les dio mucha risa en la primera vez que di este curso, que fueron los números de Fibonacci. ¿Recuerdan cómo se calculan los números de Fibonacci? Ok, arrancan con 0 y 1 y el siguiente número siempre es la suma de los dos anteriores. Entonces, 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 3, 5, 8, 13 y se va formando esta relación. Entonces, generalmente cuando uno le enseñan la sucesión de Fibonacci en la universidad es para enseñarle el concepto de recursividad. Yo de ahí recuerdo que siempre vi en los libros el programa de Fibonacci y una implementación sería más o menos así. Entonces ustedes reciben un número, si es menor que 1 lo retornan, si no, mandan recursivamente a dos ramas nuevas que vuelva a ser Fibonacci para n-1 y para n-2. Estas vuelven a entrar, si es menor que 1 retorna, si no, otra vez lanza dos ramas nuevas. Entonces el árbol se va partiendo y por cada ejecución del método se lanzan dos ejecuciones más, lo que implica que va a quedar una referencia en stack y el cable stack va a ir generando dos nuevos métodos más. Entonces, veamos cómo funciona. Entonces, este es el demo 5. Esto no era de memoria. La complejidad de esta implementación es de 2 a la n, lo que significa que es una mala implementación, es un algoritmo complejo. Eso se puede calcular con sucesiones geométricas y demás, no lo voy a calcular ahorita. Pero si yo ejecuto este algoritmo, yo básicamente le paso cuántos términos de la sucesión de Fibonacci tengo y me va a imprimir el último término de la sucesión. Entonces voy a ir probándolo poquito a poquito. Entonces vamos con demo memoria 5. Quiero el primer término de la sucesión, es 1. El segundo término es 1. Tercero es 2. Cuarto, 3. ¿Cuál debería ser el quinto? 5. 8. 13, 21. Entonces ahí técnicamente saqué 100 en mi tarea, porque pude programar un algoritmo recursivo con Fibonacci. Ahora bien, ¿qué pasa si quiero el término 20? Lo calculo rápido. Y si quiero el término 30, lo calculo rápido. Quiero ver si estoy ejecutando, que sí es, que esto fue muy rápido. Sí es el que es. Vamos con el término 50. Ahí se colgó. Entonces, por la mala programación que yo tengo en mi sucesión de Fibonacci, ahí ya no me va a dar el resultado, porque cada vez que yo agrego un nivel es exponencialmente más complejo. Entonces, cada uno de los términos cuesta el doble de lo que costó el anterior. Y si nosotros analizamos este programa en la máquina virtual de Java, noten que no hay consumo de memoria ni de CPU, pero la aplicación sí se colgó. Y ahí se quedó. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si yo veo, por ejemplo, en el sampling del CPU, vean lo que le pasó al stack. Demo Fibonacci, que vuelve a llamar a demo Fibonacci. Y eventualmente el algoritmo se hizo tan complejo que ya no es capaz de ejecutarlo en la máquina virtual de Java. Podrían decirlo en otro lenguaje, les va a pasar exactamente lo mismo en cualquiera de los lenguajes. Salió. Ok, entonces, si es exponencial y el 50 me tardó 1 minuto, ¿cuánto debería de tardar el 51? 2 minutos debe tardar el doble. Y el 52, 4 minutos. Entonces, cada una de estas ejecuciones va a colgar el programa por el estilo en el cual lo escribí. Entonces, ¿qué nos queda? Programar bien. O sea, era más fácil hacerlo con un for. ¿Creen que este for hace lo mismo? Analicen el código.
¿Hace lo mismo? Sí. Que comprobémoslo. 51 este ya no va a terminar. Entonces cat demo memoria 6. Está implementado el for. Este comentario está mal, pero se me olvidó borrar. Va a ser demo memoria 6.java. Java demo memoria 6. Primer término 1, segundo término 2, tercer término 3, cuarto término, ¿cuál debería ser? 5, 8, 13, 21, 34. ¿Con cuál nos quedamos trabados en el anterior? Entonces, con programar bien y utilizar un algoritmo correcto y no tan complejo, yo fui capaz de acelerar el programa. Eso es que no me sí decías. Sí, por favor. Ok, ¿claros con qué pasó acá? Bueno, entonces